Hola, buenas tardes, profesor. En este póster le hablaremos sobre las células del sistema inmunitario y sus funciones. Para introducir nuestro tema, sabemos que el sistema inmunológico es un conjunto de células, tejidos y órganos que trabajan juntos para protegernos de las enfermedades. Su propósito es identificar y destruir microorganismos patógenos como un ejército que patrulla nuestros cuerpos, buscando y destruyendo cualquier invasor que pueda causar un daño. El sistema inmunológico reconoce y ataca una variedad de patógenos, incluyendo bacterias, virus, hongos y parásitos. También elimina las células muertas y las células cancerosas del cuerpo. Este sistema incluye componentes celulares claves que realizan funciones precisas en la detección, señalización y destrucción de los patógenos. Se divide en dos ramas principales, las cuales son inmunidad innata e inmunidad adaptativa. La inmunidad innata proporciona una respuesta rápida e inespecífica a través de células como los macrófagos y los neutrófilos. Por el contrario, la inmunidad adaptativa involucra a los linfocitos T y B, que estos generan respuestas específicas y duraderas que permiten la creación de memoria inmune para una protección a largo plazo. La respuesta inmunitaria interna funciona con 4 pasos básicos: la detección e identificación de la sustancia extraña, la comunicación con otras células inmunitarias para presentar una respuesta organizada, el reclutamiento de asistencia y coordinación de la respuesta entre todos los participantes y, por último, la destrucción o supresión del invasor. El objetivo de nuestro póster es identificar y describir las principales células del sistema inmune, sus funciones y analizar cómo interactúan las células del sistema inmune durante una respuesta inmunitaria. En la imagen 1 podemos ver que en el sistema inmunitario hay diferentes células que cumplen un rol fundamental en la respuesta inmunitaria. Estas células pueden ser los monocitos y los macrófagos. Los monocitos son glóbulos blancos formados en la médula ósea y luego viajan por el torrente sanguíneo hasta llegar a diferentes tejidos y órganos. Al llegar a su destino, estos se convierten en macrófagos, que son leucocitos que rodean y destruyen células que no son deseadas. Los monocitos y los macrófagos, a su vez, pueden tener antígenos de estas células no deseadas en su superficie para que así los linfocitos del cuerpo puedan detectarlos y así iniciar una respuesta inmunitaria específica. Por esta capacidad, los monocitos y los macrófagos también se denominan células presentadoras de antígeno. Otra de las células serían los basófilos, que son células del sistema inmune similares a los mastocitos. Estos se engloban de los granulocitos, que son un grupo de células llamadas así por contener gránulos en su interior. Dentro de este grupo se encuentran también otros leucocitos como los neutrófilos o los eosinófilos. Los basófilos los podemos encontrar en la sangre y solo en ciertas ocasiones, como en el caso de infecciones parasitarias, se acumulan en los tejidos, principalmente en la mucosa pulmonar, nasal y la piel. Una vez ahí, liberan el contenido de sus gránulos, que son pequeños compartimientos que contienen sustancias que facilitan la puesta en marcha del proceso inflamatorio, por ejemplo la histamina y la eliminación del patógeno. Otra de las células son los neutrófilos, que estos son glóbulos blancos que los podemos encontrar entre las primeras células que llegan al lugar de una infección. Pueden ingerir los microorganismos invasores y a su vez también pueden liberar unas proteínas que se denominan enzimas. Estas ayudan a destruir a los mismos microorganismos. También tenemos los eosinófilos, que son una de las distintas células que forman parte del sistema inmunitario. Estas células participan en la respuesta inmune ante infecciones, pero pueden estar implicadas en diversas patologías como los procesos inflamatorios o alergias. Los eosinófilos se producen en la médula ósea a partir de células madres y migran hacia la sangre. Al llegar, suelen dirigirse a órganos como el timo, el tracto gastrointestinal, las glándulas mamarias o el útero. También pueden llegar a otros tejidos durante una respuesta inflamatoria. Estas células pueden ser activadas por diferentes moléculas, principalmente por las citoquinas y quimosinas como la interleuquina 5. Otra de las células serían los mastocitos, que son células reguladoras que son esenciales en la modulación de procesos inflamatorios y alérgicos. En conjunto con las células dendríticas y los monocitos, constituyen la primera línea de defensa frente a los antígenos como bacterias o parásitos. También están implicados en reacciones frente a alérgenos del medio ambiente. Estas células son sintetizadas a partir de precursores mieloides que se producen en la médula ósea.
En principio, se liberan al torrente circulatorio como células inmaduras y al diferenciarse van hacia los tejidos. Se pueden encontrar principalmente en el tejido conjuntivo de la piel, submucosa intestinal o del tracto respiratorio, y normalmente próximos a vasos sanguíneos pequeños y vesículas linfáticas. Los mastocitos se pueden activar al detectar citoquinas o antígenos mediante unos receptores específicos que tienen en su superficie. Una vez activados, liberan al medio unos gránulos preformados que contienen en su interior. Este proceso se conoce como desgranulación. Dentro de estos gránulos existen mediadores inmunoreactivos como la heparina o la histamina que tienen como función favorecer el proceso de inflamación y eliminar el patógeno 2. Los mastocitos también son capaces de producir otras sustancias como mediadores lipídicos o citoquinas, así como quimiosinas que son partícipes en la señalización y comunicación celular, ayudando a la coordinación de la respuesta inmune, adaptativa e innata. Las células dendríticas también son células del sistema inmunitario, las cuales podemos encontrar en el torrente sanguíneo, piel y otros tejidos. Estas células presentan antígenos que pueden encontrar invasores externos en el cuerpo, destruirlos y luego presentar los antígenos de estas células no deseadas en sus superficies. Estas células dendríticas ingresan a las áreas donde se concentran los linfocitos, como los ganglios linfáticos y el vaso, y los activan para así iniciar una respuesta inmunitaria específica contra estos antígenos. Los linfocitos son los glóbulos blancos que están a cargo de una respuesta inmunitaria más dirigida. Los linfocitos B son los que se forman en la médula ósea para después agruparse en los ganglios linfáticos y otras áreas del tejido linfático del cuerpo. No son capaces de destruir materiales no deseados por sí mismas, pero sí pueden producir los anticuerpos que reconocen antígenos específicos y que se acoplan a ellos. Estos anticuerpos destruyen los antígenos o dan instrucciones para que lo hagan otras células inmunitarias como las células T. Los linfocitos T también se forman en la médula ósea, pero luego se mueven al timo, una glándula que está detrás del esternón, para madurar. Los linfocitos T se reúnen en los ganglios linfáticos y el vaso, donde son capaces de reconocer virus específicos y otras células no deseadas, y así reaccionar a ellos de manera similar a los anticuerpos. Algunas células T tienen la responsabilidad de manejar la respuesta inmunitaria en general y no atacan a sustancias nocivas por sí mismas. Existen tres tipos principales de células T. Las células T citotóxicas que destruyen materiales no deseados. Cuando encuentran antígenos unidos a invasores nocivos, destruyen a los invasores. Algunos ejemplos son los virus y células que están pasando por cambios precancerosos, pero que no son propiamente cancerosas aún. También tenemos las células T auxiliares que producen sustancias que facilitan el trabajo de las células B y de las células T citotóxicas, pero que no destruyen invasores nocivos por sí mismas. Por último, tenemos las células T reguladoras, que son las inhibidoras que evitan que el sistema inmunitario reaccione desproporcionalmente y ataque a tejidos sanos en todo el cuerpo. También tenemos las células citotóxicas naturales o las NK. Estas células expresan en la membrana las proteínas CD16 y CD56. Además, ejercen una citotoxicidad sobre las células propias modificadas, que son las tumorales, y también sobre las células propias infectadas. La segunda imagen nos muestra el proceso de reconocimiento de un antígeno para el sistema inmunológico. El antígeno es una molécula extraña que ingresa a nuestro cuerpo. Los linfocitos B y T son células del sistema inmunológico que reconocen antígenos. Los linfocitos B tienen receptores de membrana llamados inmunoglobulinas, que se unen a antígenos específicos. Los linfocitos T tienen receptores de membrana llamados receptores de células T, que se unen a antígenos específicos que se presentan en moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. La activación de los linfocitos primeramente ocurre cuando un linfocito B o T reconoce un antígeno y se activa. Los linfocitos B activados se convierten en células plasmáticas que producen anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que se unen a antígenos específicos y los marcan para su destrucción. Y luego, los linfocitos T activados se convierten en células efectoras que destruyen estos antígenos marcados. Luego tenemos la respuesta inmunitaria.
La respuesta inmunitaria es la serie de eventos que ocurren cuando el sistema inmunológico reconoce y elimina estos antígenos. La respuesta inmunitaria puede ser humoral o celular. La respuesta inmunitaria humoral involucra los anticuerpos y la respuesta inmunitaria celular involucra linfocitos T. La imagen muestra los siguientes pasos en un proceso de reconocimiento de un antígeno. Primero, tenemos que el antígeno ingresa al cuerpo. Las APC engullen el antígeno y lo procesan en fragmentos más pequeños, es decir, lo degradan. Las APC presentan los fragmentos del antígeno a los linfocitos T en moléculas de histocompatibilidad. Los linfocitos T reconocen los fragmentos del antígeno y se activan. Los linfocitos B activados se convierten en células plasmáticas que producen anticuerpos, y estos anticuerpos se unen a los antígenos y los marcan para su destrucción. Finalmente, los linfocitos T activados se convierten en estas células efectoras que los destruyen. En síntesis, la figura número 2 nos muestra que los linfocitos B pueden reconocer antígenos directamente, mientras que los linfocitos T requieren que los antígenos sean presentados por APC. Para finalizar, podemos tener una vista detallada de las células que son fundamentales en el sistema inmune, y también cuáles son sus principales funciones. Estas células se complementan y trabajan en conjunto para así tener una coordinación de las respuestas inmunitarias. Destacamos tanto las funciones como la complejidad de las interacciones entre los diferentes tipos de células. Al comprender bien el mecanismo, nos podemos dar cuenta cómo el sistema inmunitario se adapta y responde ante diferentes desafíos. Esto resulta importante ya que así se tiene una regulación precisa para mantener la salud y la homeostasis del organismo. Además, debemos destacar nuestro rol como enfermeros y saber cómo funciona nuestro cuerpo, ya que así como profesionales de la salud, explicamos y educamos a nuestros pacientes acerca de cómo funciona su sistema inmunitario. El cuidado de enfermería resulta esencial en un paciente inmunodeprimido o inmunocomprometido. Es difícil, pero educando al paciente podemos hacer la diferencia entre la vida y la muerte.